El mundo del entretenimiento surcoreano, la cual está rodeada de dinero y fama, se encuentra nuevamente sumido en la tristeza, tras el inesperado fallecimiento del actor y cantante llamado Gi-sang, quien partió de este mundo este 10 de marzo de 2025. La noticia ha devastado a millones de fanáticos alrededor del mundo, sumándose a la reciente pérdida de otras celebridades, como la actriz Kim Se-ron y el actor Son Ye-rim, quienes fallecieron hace apenas unos meses atrás. Sin embargo, es importante destacar que el caso de esta celebridad tal vez podría ser muy diferente al de los actores mencionados anteriormente. Gi-sang dejó este mundo a la corta edad de 43 años, causando un profundo impacto no solo entre sus seguidores, sino también entre sus colegas y amigos más cercanos, como el actor coreano Kim So-hyun, Lee Min-ho, los integrantes de Big Bang y muchas otras celebridades, los cuales eran amigos de esta estrella. Pero, ¿qué le ocurrió realmente? ¿Cuál fue la difícil situación que atravesaba en sus últimos días? El desgarrador fallecimiento de esta estrella fue descubierto por un miembro cercano de su familia a las 6:29 de la tarde, hora local de Corea del Sur. Al encontrarlo en esta dolorosa situación, la familia actuó de inmediato y contactó a los servicios de emergencia, quienes llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, las autoridades ahora están investigando cuidadosamente las circunstancias que rodearon su muerte, ya que se sospecha que pudo haber pasado un tiempo considerable antes de ser encontrado, lo que podría haber influido en el desenlace fatal. Las primeras hipótesis que se manejan incluyen una posible sobredosis de sustancias, o la posibilidad de que esta estrella haya tomado la trágica decisión de partir de este mundo por su propia voluntad. Aunque hay que aclarar que nada de esto está confirmado. La policía ha asegurado que no se han encontrado indicios de actividad delictiva, como una posible intrusión en su hogar, lo que permite descartar la intervención de terceros en su fallecimiento. En paralelo, se está llevando a cabo una investigación para determinar si el cantante dejó algún testamento o instrucciones que puedan arrojar más luz sobre el caso. En un comunicado emitido hace unas pocas horas, la agencia del cantante, devastada por la tragedia, confirmó que la estrella fue encontrada en su residencia en Seúl, en estado de paro cardíaco. Sin embargo, se ha dejado claro que esta información aún no ha sido verificada oficialmente, lo que ha generado una gran incertidumbre sobre los detalles precisos de su muerte. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos para reanimarlo en el lugar, lamentablemente, no se logró salvar su vida. Ante la gravedad de la situación, la agencia hizo un llamado urgente a los medios de comunicación y al público en general para que se abstuvieran de difundir rumores o especulaciones prematuras. Se solicitó respeto por el luto de la familia y se pidió paciencia, mientras las investigaciones continúan, para arrojar respuestas más claras sobre esta trágica pérdida. Es importante recordar que Gi-sang, a lo largo de su carrera, atravesó momentos complicados que involucraron investigaciones que afectaron su imagen pública. En 2013, durante su servicio militar obligatorio, el cantante fue investigado por acusaciones relacionadas con el uso de Propofol, un potente fármaco que en el pasado había sido utilizado de manera indebida por varias celebridades de la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Se sospechaba que esta estrella consumía este fármaco de forma regular en varios lugares, incluida una clínica de dermatología, lo que suscitó una gran controversia y preocupación en los medios de comunicación. Ante estas graves acusaciones, se defendió públicamente, explicando que el uso del Propofol había sido prescrito como tratamiento para una hernia de disco en su columna vertebral, así como para la pérdida parcial de su cabello, condiciones que, según él, requerían de tratamiento médico. Su declaración buscaba aclarar que su consumo del fármaco no estaba relacionado con el abuso, sino con una necesidad médica para lidiar con problemas de salud. A pesar de las especulaciones y el impacto que este escándalo tuvo sobre su vida profesional y personal, el cantante enfrentó las acusaciones, con la esperanza de que la verdad saliera a la luz. En julio de 2013, luego de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades, fue finalmente absuelto de todas las sospechas en su contra, lo que permitió que su nombre quedara limpio y pudiera continuar con su carrera en la música. Esta situación, aunque dolorosa y desafiante, formó parte de los momentos difíciles que enfrentó a lo largo de su vida, y su absolución representó un alivio, aunque el daño a su reputación no fue completamente invisible. Sin embargo, las cosas empeoraron aún más, cuando el 26 de mayo de 2018 se dio a conocer la triste noticia de que su padre había fallecido. Esta devastadora pérdida marcó un punto de quiebre en su vida, intensificando su ya frágil estado emocional. La ausencia de su figura paterna
dejó un vacío insostenible, agravando la situación que ya atravesaba. Pero esto no terminó aquí. En marzo y abril de 2020, el cantante se vio involucrado en un nuevo incidente relacionado con el uso de sustancias. En esas fechas, fue encontrado inconsciente en 2 ocasiones, después de consumir un anestésico con efectos similares al propofol, que, a pesar de sus semejanzas con este fármaco, no está clasificado como una droga ilegal. Debido a la situación, fue interrogado por la policía en calidad de testigo, aunque posteriormente fue liberado sin cargos en ese momento. Este episodio suscitó una nueva ola de atención mediática, ya que la conexión con su anterior escándalo de 2013 volvió a poner en la mira su historial relacionado con el abuso de sustancias. No obstante, a pesar de no ser condenado en ese momento, las consecuencias de estos eventos seguirían su curso. En marzo de 2021, un tribunal de Corea del Sur dictó finalmente una sentencia sobre su caso, condenándolo a 1 año de prisión, aunque la sentencia fue suspendida por 2 años. Esto significaba que, en teoría, él no ingresaría a prisión, sino que estaría bajo la condición de cumplir con ciertos requisitos, incluyendo 40 horas de servicio comunitario, así como 40 horas de un curso de tratamiento. Además, al parecer, también se le impuso una multa económica significativa de aproximadamente $53.200 como parte de su condena. Este escándalo no solo afectó la carrera del cantante, sino también su salud mental y emocional. Se sometió voluntariamente a un proceso de rehabilitación y buscó ayuda profesional para superar sus problemas. Dijo en una entrevista que no había excusas para sus acciones, pero que quería que supieran que estaba trabajando en sí mismo para ser una mejor persona. Algo que muy pocos saben es que Gi-sang, además de ser un artista excepcional, también dedicó parte de su vida a enseñar y a guiar a nuevas generaciones de cantantes. Su experiencia y conocimiento lo convirtieron en profesor para muchos artistas que hoy son estrellas reconocidas. Entre sus alumnos más destacados se encuentran figuras reconocidas como Chen de EXO, Sunny de Girls' Generation, la talentosa cantante Ailee, y muchos otros ídolos más. Otra cosa que quizás no sabías, es que él prestó su voz a 2 de los dramas coreanos más famosos, que dejaron huella a nivel mundial. Nos referimos a las aclamadas series La Luna Abraza al Sol, y el drama llamado Está Bien, Eso es Amor. Ambas producciones no solo fueron un éxito en Corea, sino que también conquistaron audiencias internacionales, gracias en gran parte al impacto emocional que transmitió su voz, convirtiéndose en una pieza clave de su éxito. Desde este espacio, le enviamos a su familia, amigos y compañeros de la industria todo nuestro cariño y fuerza en este momento tan difícil. No se olviden de dejar un lindo y respetuoso comentario para esta gran estrella, que ahora brillará desde los cielos. Tampoco se olviden de darle me gusta a este video, y suscribirse a nuestro canal, para que estén al tanto de las últimas noticias del mundo de los actores y dramas coreanos. Un fuerte abrazo en este difícil momento.